Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 27 de enero de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ayer, por fortuna, quedó claro cómo hay ciertas cosas que no se compran con dinero. El Partido Conservador es una de ellas. Ayer, en un acto de rebeldía contra la mermelada oficial, el Partido Conservador, reunido en una convención organizada por el directorio, organizada y dirigida por los que recibieron la mermelada, se sublevó y dijo: el Partido Conservador existe. El Partido Conservador no se compra con dinero. El Partido Conservador tiene un ideario. El Partido Conservador se hace respetar. Y derrotó toda la maquinaria de la mermelada y eligió como su candidata a la presidencia de la República a Marta Lucía Ramírez. Hablaremos con ella, así como hablamos con ella el viernes, cuando todo parecía perdido por obra de la mermelada. Falleció uno de los grandes amigos de esta casa, uno de los mejores servidores de la cultura colombiana, un hombre excepcional, un hombre recto, limpio, de gran carácter y servidor de todas las manifestaciones culturales del país. Alberto Upegui Acevedo nos dejó. Nos queda su legado, el recuerdo de su amistad. No lo olvidaremos jamás. Maestro Upegui. Mañana a las 6 de la tarde, una misa por el eterno descanso de su alma en el Cantón Norte, en la iglesia del Cantón Norte en Bogotá. Estamos de luto, llevamos luto en el corazón por la muerte de Alberto Upegui, fundador de las Clásicas del Amor. Esa fue su última grande obra, un proyecto cultural el más importante que hay en Colombia. Y cuántas otras cosas le debe el país a este hombre singular. La tutela acabó con Colombia, porque acabó con el Poder Judicial. Eso lo dijimos desde hace mucho tiempo. Hemos sido enemigos declarados de la tutela. Y mucho más desde que la Corte Constitucional resolvió dar un golpe de Estado y decir que la tutela no era para los derechos fundamentales, como dice la Constitución, sino para todos los derechos, como no dice la Constitución. Y pusieron a los jueces a decirle a los médicos cuándo tienen que hacer cirugía, y a los rectores de los colegios hasta dónde debe ir el pelo de los muchachos que asisten a clases, y a los alcaldes de qué tamaño tienen que construir los andenes, y cuáles son los barrios a los que tiene que llegar primero y a cuáles después el agua del acueducto municipal. Y acabaron con los jueces, y acabaron con el país. Y lo último que ha pasado en el caso de Petro es la protocolización de una crisis que no tiene reparación posible. La Constitución del 91 hizo cosas pésimas, entre ellas el Consejo Superior de la Judicatura, que elige magistrados como los del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que por salvar a Petro, porque son izquierdistas, resolvieron crear un lío tal que acabaron con su propia criatura, con la tutela. ¿Qué será lo que siga? El dólar. El gobierno y el Banco de la República estaban calculando un dólar a 1.950 pesos. Superó la barrera de los 2.000 y la noche que llega, el dólar va para arriba. Desbarató todos los planes oficiales. Subió el endeudamiento del gobierno y replanteó a fondo la economía colombiana. Exportar o morir. Y no estamos exportando nada por cuenta de la revaluación del peso. Falta mucho terreno por recuperar. El dólar va
en la dirección correcta, solo que el gobierno tendrá que revisar todos sus planes. Ya no están llegando capitales golondrinas, porque con una moneda devaluada no es negocio traer plata por unos días para volvérselos a llevar en cualquier momento más propicio. El dólar al alza replantea toda la economía, toda, de arriba a abajo. Ecopetrol tiene junta directiva. Ya echaron a Fabio Echeverry Correa, que era de lo que se trataba, pero eso no devolvió la confianza. Si estaban haciendo esa cirugía para que se recuperara la acción de Ecopetrol, pues perdieron su tiempo y perdieron su plata, porque harta nos costó a los contribuyentes colombianos una asamblea extraordinaria hecha con el único propósito de poner Ecopetrol a la disposición absoluta del gobierno. Miren ustedes lo que son las cosas. Dos jóvenes colombianos, Falcao y Nairo, nos dan ejemplo de rectitud de comportamiento, el de ejemplo de voluntad de trabajo, de ánimo, de superación. Nairo Quintana ganó una vuelta, la Vuelta a San Luis, en la Argentina, y estaba listo para retirarse. Se iba a retirar por una gastroenteritis. Se recuperó y ganó, es decir, que le sobraron energías para ganar la vuelta. Y Falcao, con sus calidades humanas, tiene al país en vilo. Le estamos dando a esto tonalidades de tragedia que no tiene. A este muchacho hay que acompañarlo y hay que mandarle buena energía, pero no es el fin de Colombia. En Venezuela se decreta control absoluto de precios. Esta es una figura que ya conocemos. Esto forma parte de la planificación central de la economía y parte del desastre final. ¿Qué empresario se atreverá ahora a seguir con su empresa cuando puede venir el gobierno en cualquier momento y decirle el precio al que usted está vendiendo es un precio incorrecto, se va para la cárcel? Esto es el principio del fin en Venezuela, el control de precios. Como en la hora de la verdad hemos sido tan leales con las encuestas, las publicamos todas, inclusive las encuestas de la mermelada, las del Centro Nacional de Consultoría. Ahora tenemos que decir que ha salido una encuesta de una de las firmas más prestigiosas del país en la materia. Inbamer, Gallup y Jan Haas, Yankelovich han sido las firmas a las que hay que creerlas. De esta última salió una encuesta. Intención de voto por el uribismo en las próximas elecciones del 9 de marzo, por encima del 40%. Por encima del 40%. El partido de la U y el Partido Conservador quedarían borrados del mapa. Tiene alguna significación, por lo que arranca con un alto porcentaje de intención de voto en Bogotá, el Partido de Cambio Radical, y de ahí en adelante muy poco. El Partido Liberal a duras penas pasa el umbral. El gran triunfador, Uribe, Centro Democrático. Armenia y los 15 años del terremoto. Esta fue una prueba enorme a la que la naturaleza sometió a la voluntad, al tesón, al coraje del pueblo de Armenia. Se ha recuperado y Armenia es hoy una ciudad pujante en medio de una situación económica atroz, desprendida de la crisis del café. Pero la gente del Quindío tiene recursos, tiene iniciativa, tiene capacidad y voluntad de lucha. 15 años de una tragedia que puso a prueba el coraje de una ciudad. ¿A dónde fueron los recursos del invierno? Fueron a parar hasta Venezuela. Esta noticia no ha trascendido lo que debiera. Se demostró que en un caso, no se han investigado los demás,
la plata que el gobierno mandaba, dizque para recuperar las regiones azotadas por el invierno, se la repartían los alcaldes y la plata iba a parar hasta Venezuela. Durísima caída de los futuros de las bolsas. Este es un día muy complicado. Vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de las horas. Cuando llegue nuestra sección de economía a las 8 de la mañana, tal vez tengamos un panorama más claro sobre lo que está ocurriendo. Pero los futuros en este fin de semana se comportaron muy mal, con una tendencia a la baja dramática. Hoy se espera sentencia en el diferendo limítrofe entre Chile y Perú. Los dos países a la expectativa están jugándose 35.000 kilómetros cuadrados. Ojalá la Corte Internacional de Justicia no resuelva extender los 35.000 kilómetros a 70, 80 o 200.000. Con estos artistas de los fallos políticos, cualquier cosa es de esperar. Siguen gravísimos disturbios en Ucrania. Nadie calma a la oposición. Inclusive el gobierno les ofreció puestos en el gabinete. Los disturbios continúan. Recordemos que el presidente de Ucrania está en contactos estrechos con Rusia, que ha sido el verdugo implacable de Ucrania a lo largo de la historia. Y no quiere hacer el convenio con Europa, que es el destino obvio y natural de un país europeo. Conversaciones en Ginebra sobre Siria. Se habla de que las mujeres y los niños podrán salir del infierno de Homs, y se habla de la posibilidad de que dejen entrar ayuda humanitaria a quienes la requieren con más urgencia. La situación de Siria es una catástrofe humanitaria en la que la ineptitud de la comunidad internacional y en primer lugar de los Estados Unidos ha quedado manifiesta. 50 muertos en Egipto. Ese fue el resultado de la celebración del tercer aniversario de la caída de Hosni Mubarak. Y tenemos que dar la noticia de que 300 pasajeros están intoxicados en un crucero de Royal Caribbean, una de las firmas más reputadas y conocidas del mundo en materia de cruceros. Han tenido que llegar funcionarios de la sanidad de los Estados Unidos. El crucero está en Islas Vírgenes y hay 300 personas entre pasajeros y miembros de la tripulación gravemente intoxicados. Y hoy en la historia, 27 de enero del año de 1756, nació el más grande genio de la música de todos los tiempos, Wolfgang Amadeus Mozart. De todo esto y de mucho más seguiremos hablando con ustedes a lo largo de esta mañana desde aquí, desde la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. En primer lugar, lamentando mucho la muerte del maestro Upegui, compañero durante muchos años en este programa y una figura importantísima en el mundo de la música. Descanse en paz. Muy tristes con su muerte. Bueno, y ahora hablemos de política, queridos amigos. Colombia definitivamente no se aburre. Para sorpresa de muchos y a pesar de la mermelada que tenía literalmente empachados a muchos conservadores, por lo que algunos creíamos que el Partido Conservador se inclinaría por Juan Manuel Santos, ayer en su convención nacional el Partido Conservador decidió no acompañar a Juan Manuel Santos en sus aspiraciones reeleccionistas y Marta Lucía Ramírez arrasó con la contienda interna y logró 1.047 votos para su candidatura. Triunfó la base conservadora. De hecho, desde muy temprano el domingo, el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada se llenó de miles de conservadores, en donde los que no estaban con Santos lo hicieron saber, incluso con gritos indignados. Cuando el senador Roberto Gerlain salió a exponer sus argumentos para justificar su alianza con Santos, los abucheos lo tumbaron literalmente. Después del almuerzo, las cosas quedaron claras con la votación
de 1.190 votos contra 119 que apoyaban la reelección, seguida de otra votación para elegir candidato entre Pablo Victoria, Álvaro Leiva y Marta Lucía Ramírez, que se midieron, y esta última, Marta Lucía, arrasó en la contienda. Consiguió 1.047 votos, que no es cualquier cosa. Marta Lucía Ramírez fue ministra de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe, fue una de sus ministras más representativas y por eso mismo, además de conservadora, es una uribista convencida. Por eso la elección de Marta Lucía tiene con los pelos de punta a los santistas enmermelados, quienes ya se refieren a ella como un dolor de cabeza para Santos. Así titulan algunas noticias hoy en algunos medios colombianos. Al santismo le salió mal la jugada. Daban por hecho el apoyo del conservatismo a la causa reeleccionista y no contaban con la figura de Marta Lucía, una mujer estudiada, preparada, ministra de Defensa, ministra de Comercio Exterior, antes que ministra de Defensa durante el gobierno de Andrés Pastrana, después fue ministra de Defensa de Álvaro Uribe, y nada acomplejada con sus convicciones. La conclusión es que a pesar de la mermelada, es decir, a pesar de los puestos y de la compra de conciencias, las bases se impusieron en el Partido Conservador y exigieron coherencia ideológica. La pregunta es, ¿apoyarán ahora a Marta Lucía Ramírez o deberá prepararse para la guerra interna? ¿Ustedes qué creen? Bueno, este es un tema que habrá que mirar con detalle. Si los derrotados, llenos de mermelada, van a tratar de hacer una disidencia conservadora, y cómo se van a presentar a las elecciones y cómo les va a ir en las elecciones, llevando la bandera de Santos cuando aparezcan los otros candidatos llevando la bandera conservadora, la bandera de Marta Lucía Ramírez. Me parece que los del directorio y los enmermelados van a tener que buscar un acuerdo, van a tener que hacer aproximaciones, van a tener que entender que hay unas reglas de juego y cuando uno pierde, pierde. Yo no estoy de acuerdo con que no hayan dejado hablar a Roberto Gerlain. Ese ni es mi estilo, ni eso hubiera caído dentro de mis cálculos. Lo que pasa era que había una indignación acumulada de mucho tiempo que se manifestó de esa manera. Sobre todo, Montserrat, a raíz de que se conocieran las cifras sobre la mermelada, a raíz de que saliera lo del computador de Palacio. Es que no hay derecho, eso es la prostitución política. La gente estaba indignada, la gente estaba iracunda. ¿Cómo es posible, pues, que cada parlamentario de esos, incluyendo al doctor Gerlain, estuviera lleno de miles de millones de pesos y de nombramientos a diestra y siniestra para apuntalar sus candidaturas individuales y luego para que ellos apoyaran a Santos? La gente estaba enfurecida. Y me parece que legítimamente al Partido Conservador no se lo puede tratar de esa manera. Si eso no es un prostíbulo, si eso no es pagando dinero por las gracias del partido. El partido tiene una larga tradición histórica. El partido es la mitad de la historia de Colombia. El partido de Núñez, el partido de los Caro, el partido de los Ospina, el partido de Laureano Gómez, de Guillermo León Valencia, vendiéndose por unos pesos y por unos puestos. No. Eso no era un panorama que pudiera ser siquiera digno de consideración. Entonces la gente estaba indignada. Yo lamento los abucheos, me hubiera gustado mucho más una cosa tranquila, una derrota igualmente categórica de la pretensión de Santos de comprar el Partido Conservador y de la pretensión de los enmermelados de pecar por la paga. Que en claro, eso era pero ¿usted cree que el presidente Juan Manuel Santos contaba con esto? Yo no creo. Pero ¿verdad? Por supuesto que no. Tenían la más absoluta seguridad de que barrían. Todos la teníamos. ¿De dónde salió esta reacción? No lo sabemos. ¿De dónde sacó energías el Partido Conservador para corregir el rumbo de la historia y para cambiarla? No lo sabemos. Hablaremos con Marta Lucía Ramírez más adelante, Montserrat. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos.
Hoy es lunes 27 de enero del año 14. Son las 6:25. Según la última encuesta de Jan Haas, la lista encabezada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez al Congreso de la República obtendrá poco más del 40% de los votos, si las elecciones fueran hoy. Así se desprende del informe Opinión Pública e Intención de Voto, estudio basado en 1.235 encuestas a mayores de 18 años, realizadas en las principales ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Pasto, Ibagué, Pereira y Manizales. El resultado es este. A la pregunta, si las elecciones fueran hoy para el Congreso, por el expresidente Álvaro Uribe estará el 40.4%. Por Carlos Fernando Galán el 12%, que es de Cambio Radical. Por Antonio Navarro el 9.4%, por Horacio Serpa el 6.2%, por Jorge Enrique Robledo 6.2%, por Gloria Estela Díaz del Mira 3.0%, por Jimmy Chamorro, el del Partido Santista, el del Partido de la Ubre 2.8%, por Roberto Gerlain 2.5%. Votarán en blanco el 6.3%, por ninguno 5.6%, no sabe, no responde 5.5%. Con estos resultados se demuestra que lo que viene haciendo el expresidente Álvaro Uribe Vélez por todo el país refleja el sentimiento del pueblo colombiano afín a sus tesis y a su memoria, con ese 40%, dejando al partido de la divisa santista con el solo 2.8% y al derrotado Roberto Gerlain, también del santismo conservador, con el 2.5%. Sí. En materia de temas de paz, doctor Londoño, alrededor del 83% es tajante en rechazar el perdón a los jefes de las FARC y pide que sus crímenes sean castigados con cárcel. Y está escrito: la voz del pueblo es la voz de Dios y no de sus santos. Bueno, 40% son 40 senadores. Bueno. Y le advierto que esto es en las grandes ciudades y que el fuerte del uribismo está en las pequeñas ciudades, en el campo. El uribismo es más fuerte mientras más se baja en la escala social. Entonces, más se baja en la escala social, no en calidad, sino en la magnitud de la población que está concentrada, y entre más humildes son las clases sociales, más uribistas se muestran. Pero 40% son 40 senadores. 40% sin mermelada. Por eso, son 40 senadores. El país no resiste lo que está pasando. Ayer se sublevó el Partido Conservador, que estos señores estaban conduciendo a un desastre. El 2.5 significa que el Partido Conservador no llega al umbral. Y que desaparece, jurídicamente desaparece. ¿El Partido Conservador? No. El Partido Conservador necesita una nueva oportunidad histórica, y es la que ayer se le abrió paso con la candidatura de Marta Lucía Ramírez. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Abrimos la semana concentrados en lo que está pasando con la cotización del dólar, cuya tasa representativa del mercado para hoy ya rebasó el techo de los 2.000 pesos. Se cotiza en 2.000 pesos con 48 centavos, siendo esta una situación que cambia completamente el panorama económico para Colombia. Un panorama con muchas oportunidades a favor desde el punto de vista del sector exportador
exportador, de la industria, que tanto llevaba esperando este milagrito, pero una situación un poco más complicada para el gobierno, pues aumenta el costo fiscal de su deuda externa. También hay que revisar por qué se está presentando este fenómeno, un fenómeno del que hemos estado muy atentos en la hora de la verdad desde hace mucho tiempo, y es grato poder compartir estas noticias sin dejar de revisar las causas. El dólar va al alza en parte siguiendo las decisiones de la Fed en los Estados Unidos. Estamos a pocos días de que se concrete el plan de recorte, ese posible plan de recorte de los 10,000 millones de dólares en estímulos a la economía norteamericana. Si se concreta ese plan, ténganse fino porque subirá aún más el dólar. Un dólar que va en fuga de economías emergentes y que se fuga bajo un efecto de bola de nieve, pues es un gran negocio para quienes trajeron capital con el dólar a 1.700, a 1.800 y lo sacan ahora por encima de los 2,000 pesos. Por otra parte, como lo señalaba usted, doctor Londoño, al inicio del programa, no resulta atractivo para los inversionistas traer capital en medio de un proceso de devaluación, pues el margen que hagan con las inversiones lo terminan perdiendo con la diferencia de la devaluación. Eso por lo que podemos prever un dólar que irá hacia arriba. Por último, el panorama del vecindario tampoco ayuda a que sigan llegando capitales a Colombia y a esta región. La situación en Venezuela, la conocemos todos, es dramática. La situación en Argentina es similar. Y, entre tanto, en Estados Unidos la economía mejora y en Colombia, por lo pronto, el Banco de la República mantiene un plan de compras que ayuda a mantener a flote la divisa norteamericana y ahora por encima de esa meta de los 2,000. Estaremos atentos y veremos hasta dónde llega el precio del dólar, pero hay que decirlo y hay que insistir. Es una muy buena noticia para los exportadores, tienen que saber aprovechar esta coyuntura y es en parte una noticia complicada para el gobierno nacional que tenía sus cuentas con un dólar muy por debajo del que hoy se cotiza en el mercado y pues ahora aumenta el costo de la deuda externa para el gobierno colombiano. Ese es el panorama, pero la noticia sin lugar a dudas es el dólar por encima de los 2,000. Y la noche que llega. Noche que llega, sí señor. Los capitales golondrinas se van. Las exportaciones están en caída. No hay inversión extranjera porque las FARC no dejan. Entonces, el resultado final, escasez de dólares. Y una cosa escasa sube de precio. Todo esto antes se compensaba con los famosos capitales golondrina. De eso estábamos viviendo. Se fueron las golondrinas porque hace frío. Esa es la verdad. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la mermelada santista, en lo que sería el mayor peculado de la historia, como ha sido denunciada por el Centro Democrático, a partir de la información de Computador en Palacio de Nariño. El partido que más recibió mermelada fue el partido de la U, el cual ha recibido más de 935.172 millones de pesos, encabezando la lista de mermelados el senador Bernardo Elías, de Córdoba. ¿Cuánto dice? Perdón, ¿cuánto dice? 935.172 935.000, qué horror. Casi 1 billón de pesos. Casi 1 billón de pesos, encabezando esta lista. Increíble. El senador por Córdoba, Bernardo Elías, quien ha recibido más de 90.000 millones de pesos. Por el departamento de Antioquia encabeza la mermelada santista en el partido de la U, el senador Germán Hoyos, con 27.500 millones de pesos, y lo sigue en orden el representante a la Cámara por Antioquia, Augusto Posada, con 19.350 millones de pesos. Doctor Londoño, por el departamento del Valle encabeza la mermelada santista el senador Roy Barreras, con más de 26.000 millones de pesos. En el Partido Conservador, que el día de ayer se resistiera a la mermelada santista, sobresale como enmermelado por el departamento del Atlántico el senador Efraín Cepeda, con una cifra superior a los 43.000 millones de pesos, seguido por el senador Roberto Gerlain, con más de 16.862 millones de pesos. La mermelada santista para el Partido Conservador la encabeza en el departamento de Nariño la senadora Miriam Alicia Paredes, con más de 26.749 millones de pesos, y en el departamento del Huila, el senador Carlos Ramiro Chavarro, seguido por el senador Hernán Andrade. El Partido Liberal, el primero en proclamar la candidatura a la reelección del presidente Juan Manuel Santos, ha recibido 591.270 millones de pesos, y dentro de los congresistas que han recibido la mermelada, la encabeza en el norte de Santander el senador Juan Fernando Cristo, con más de 20.000 millones de pesos. Lo sigue Álvaro Ashton en el Atlántico, encabezando con 39.484 millones de pesos, y Pedro Muzmi, representante a la Cámara por el Cesar,
con 67.873 millones de pesos. El partido liderado por Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, ha recibido mermelada santista por valor de 277.385.700.000 pesos. Y sobresale en este partido el representante a la Cámara por Bogotá, Germán Barón Cotrino, con más de 55.000 millones de pesos. Se encuentra en la lista de representantes a la Cámara como el atlanticense Luis Eduardo Díaz Granados, con más de 34.000 millones de pesos. Doctor Londoño, ¿qué le parece esta lista de mermelada santista? Es lo más vergonzoso que ha pasado en Colombia. Este es un peculado de dimensiones colosales, porque esto es pagarle a los representantes y a los senadores para que cumplan su deber y para tenerlos amarrados a la pata de la Mesa de Unidad Nacional. Usted recuerda el lío que se armó con la famosa Yidis política, porque se dijo si le habían dado o no le habían dado una notaría a Teodolindo y un puesto en un hospital a la señora Yidis. ¿Cómo le parece? Aquí está la prueba de 3 billones de pesos en mermelada, es decir, en peculado. Hasta ahora que sepamos, no se ha abierto investigación por la Procuraduría y por la Fiscalía. Y la mayoría de medios calladitos. Claro, y usted está hablando solamente de la plata, Alejandro. Es que en el computador, esto es tomado del computador de Palacio, queridos amigos, esto no es resultado de una investigación de nadie, esto salió de Palacio, esto está en el computador de Santos. Cuando él revisa a ver cómo está manejándose la cosa, ve esto todos los días. Y le digo que usted habla solamente de la plata, pero no habla de los puestos. Cada uno de esos senadores y de esos representantes tiene la lista de los funcionarios que le han sido asignados como parte de su mermelada y la institución de la que forman parte. De las instituciones más agobiadas aparece el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aparece el Banco Agrario, qué susto, qué miedo, un banco en manos de personas recomendadas por los parlamentarios. Aparece lo que era el Instituto de Seguros Sociales, aparecen todos, aparece el SENA, todos. Lo que se le ha entregado a los parlamentarios para que mantengan su fidelidad a Santos, es decir, para prevaricar. Es decir, que esto no es un puesto en un hospital, que además no tiene nada que ver con la realidad, pero no importa, esa es otra discusión. Y una notaría, sino que estos son centenares de servidores públicos al servicio de los dueños de la mermelada.